requisito de las 2/3 partes para la aprobación. Ese es un mecanismo posible para tratar de obtener el mayor consenso posible entre los actores en esa selección. Con respecto al Ministerio Público, yo diría lo siguiente: ya tenemos una ley de carrera del Ministerio Público y tenemos una escuela de formación de miembros del Ministerio Público que garantiza la profesionalización de este tipo de funcionarios. Pero yo pienso que nosotros tenemos que tener un poco de cuidado en la República Dominicana cuando hablamos de reformas legales y cuando hablamos de reformas constitucionales. Por ejemplo, hablar de la independencia del Ministerio Público. Independencia con respecto de quién y con respecto de qué. Con respecto del presidente de la República. Bueno, pero vamos a ver. El origen histórico del Ministerio Público, ¿dónde está? El representante de la corona ante la justicia. Así fue que nació en Francia. Y cuando vino la República después de la Revolución Francesa, el Ministerio Público siempre ha sido el representante del Ejecutivo ante el Poder Judicial. Eso es lo que es el Ministerio Público. Es un representante del Poder Ejecutivo ante el Poder Judicial. ¿Quién nombra al Procurador General en los Estados Unidos? El Presidente de la República. Más todavía, en los Estados Unidos, ¿quién designa a los jueces de la Suprema Corte de Justicia? El Presidente de los Estados Unidos. De manera pues que si allá hasta los jueces de la Suprema son propuestos, presentados por el Presidente y el Procurador General es por el Presidente, es mucho más que aquí. Aquí lo que estamos diciendo es, el Ministerio Público, como lo es en Francia, la familia jurídica a la que pertenece la República Dominicana, voy a seguir un poco más de tiempo en esto, es el representante ante el Poder Judicial. ¿Qué significa hacerlo independiente? Yo lo que creo es que tiene que profesionalizarse y actuar conforme a las normas establecidas en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal, y conforme a la ley de carrera del Ministerio Público. Ahí es donde está su profesionalidad y su independencia, actuar conforme a la ley, no en quién lo designa, porque quien lo designa siempre ha sido el Poder Ejecutivo. Y lo mismo, por ejemplo, tiene que ver con la capacidad de la Suprema Corte de Justicia para establecer la inconstitucionalidad de normas. Lo que dice el artículo 67, inciso primero, es que se puede establecer la inconstitucionalidad de las leyes. Eso es lo que dice el artículo 67. Sin embargo, la Suprema Corte, y aquí me permito establecer diferencias, ¿verdad?, con algún criterio jurisprudencial. La Suprema Corte ha establecido inconstitucionalidad de decretos presidenciales, de resoluciones de Junta Central Electoral, y se acoge el artículo 46 de la misma Constitución, que declara nulos toda ley, decreto, resolución, ordenanza, lo que sea contrario a la Constitución de la República. Pero vamos por partes, y aquí me permiten, me he extendido un poco con el tiempo la campanita que ya sonó, pero para terminar de argumentar esto. Mire qué es lo que ocurre. El artículo 46, que establece la nulidad de la ley, la nulidad de los reglamentos, resoluciones, estaba antes de la reforma de 1994. Estaba desde antes. Y eso se refería a que el alegato de inconstitucionalidad se daba como alegato de excepción ante cualquier tribunal que estuviese conociendo de una litis. Juan Bolívar lo conoce muy bien porque eso fue lo que se trató con la ley de colegiación de los periodistas. Es decir, se alegaba... Usted fue abogado de nosotros. Abogado de ustedes en aquel momento. Sí. La sociedad de dueños de diarios se autoimputó una infracción para apoderar un tribunal y alegaron de manera excepcional que la ley de colegiación de los periodistas era inconstitucional. Ahora, cuando se declara que esa ley es inconstitucional, antes de la reforma de 1994, eso solamente surte efectos respecto a las partes litigantes. Y a eso es que se refería el artículo 46. Es decir, si no, estaríamos quebrantando el principio de separación de los poderes públicos. Ahora, se ha extrapolado eso que estaba antes de la reforma del 94 y que se refería a la justicia constitucional más bien difusa. Ahora se ha hecho concentrada ante la Suprema Corte de Justicia, cuando la Suprema se atribuye la facultad de declarar nulo un decreto, pero no ya porque hay un litigio entre partes, y por tanto el alcance sería solo entre las partes, sino que tiene carácter universal, se anula el decreto, está incorporando al mecanismo judicial dominicano la familia anglosajona, sobre todo Estados Unidos, lo que se llama el Judicial Review, la revisión judicial que se estableció en el 1813 en el caso Madison versus Marbury,
en el cual la Suprema Corte de Justicia norteamericana, actuando como tribunal constitucional, declaró la inconstitucionalidad de una ley federal. En Estados Unidos, la Suprema Corte, como tribunal constitucional, puede hacer eso porque se ha aceptado en su doctrina y en su práctica. En la República Dominicana, para declarar la nulidad de un decreto o una resolución, tiene que estar expresamente establecido en la Constitución. Y eso no está en el artículo 67. Se remite al 46, pero el 46 solamente se refería no al carácter universal, sino al carácter interpartes en un litigio. Y yo pienso que en una reforma constitucional eso tiene que aclararse muy seriamente, porque estamos hablando de un principio de separación de los poderes públicos. Bueno, ya, perdón. Un minuto, presidente, pero con respecto al Ministerio Público, que es designado por el Poder Ejecutivo, designado y revocado y sustituido por el Poder Ejecutivo, lo que se puede prestar es a una subordinación a intereses ya no jurídicos, sino políticos, de un Poder Ejecutivo que actúa frente a partidos políticos de oposición, por ejemplo. Por ahí está, don Rafael, lo que decía previamente, la naturaleza de lo que es el Ministerio Público. Es el representante del Poder Ejecutivo ante el Poder Judicial. Es que el Ministerio Público es un organismo del Estado dependiente del Poder Ejecutivo y no es un invento de los dominicanos, así es en Francia, de donde lo hemos sacado y que es la familia jurídica de República Dominicana. Y más aún lo es en Estados Unidos también, donde el Ministerio Público en su máxima instancia, Procurador General, es nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Y los jueces de la Suprema Corte allá también son nombrados por el presidente de los Estados Unidos. Y no le quita la independencia porque actúan conforme a su estatuto legal. Ramón Núñez.